Hola, ¿cómo están? La clase 5 de psicología forense. Vamos a hablar hoy de la víctima, que es una de las figuras más importantes con la que nosotros vamos a trabajar. Porque la población de pericia que vamos a hacer en el ámbito penal, hay una víctima y un agresor. Y el trabajo que a nosotros nos va a corresponder hacer como peritos psicólogos va a ser evaluar a estas figuras, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poco de retrospección a través del tiempo. ¿Quién era la víctima? Era considerada como un personaje olvidado. O sea que más la gente estaba interesada, tanto la teoría, en saber sobre quién cometió el hecho, ¿verdad? O el crimen en este caso, o cualquier hecho, cualquier delito. Más, había una mirada más presente hacia esta población que a las propias víctimas. Otros dicen, por ejemplo, de que llegaron a concluir de que nadie quería identificarse con el perdedor, considerándole a la víctima como una persona que es perdedora y que sufre el efecto de los efectos negativos de un crimen, ¿verdad? Ya sea físico, psíquico, económico, social. Crimen o delito. Después vamos a ver la diferencia entre el crimen, cuando que es crimen y cuando que es delito. Nosotros estamos viendo esto en el ámbito penal, ¿verdad? Víctima y agresor se llaman dentro del foro penal. Otros también encuentran la explicación en el miedo que se le tiene o se le tenía al criminal, porque la gente le da mucha importancia, más importancia a la persona que cometió el crimen. A partir de los años 40, este autor von Etting y Mendelssohn en 1956, entre otros, retoman a las víctimas y empiezan a recobrar el interés por las mismas. Empieza entonces a considerarse la posibilidad de que la víctima deje de tener un rol pasivo en el delito, incluso de que ellas contribuyen de alguna manera a su propia victimización. ¿Esto qué quiere decir? De que ellos, a través de un estudio más científico y acabado en forma sistemática, llegaron a concluir de que la víctima también, hay víctimas que pueden facilitar o pueden colaborar con su victimización por diferentes razones que más adelante vamos a ver. Entonces, este estudio, el poder tipificar a las víctimas y clasificar, esto da el paso para que se consoliden una nueva disciplina que es la victimología. Mendelssohn, que es un abogado israelita, a él se le atribuye la acuñación del término victimología. ¿Por qué? Porque él realizó un estudio sistematizado, que es lo que había dicho, ¿verdad? Sobre las víctimas. ¿Qué son las víctimas? Así en forma general. Son personas que individual o colectivamente han sufrido daños, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente. Bedú considera que una persona es víctima cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados o maliciosos. Newman, en 1984, postula que la víctima es el ser humano que padece daño de los bienes jurídicamente protegidos por la acción de otro o incluso por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales. La víctima puede ser, por ejemplo, alguien que tuvo un accidente trabajando en una fábrica textil, por ejemplo, ¿verdad? O que cuando alguien cometió un error humano o también con desastres naturales. Newman considera de que las víctimas están dentro de esa tipificación. Otros autores amplían esta definición. Por ejemplo, Mendelssohn afirma que la víctima es la personalidad del individuo o colectividad en la medida en que ésta se ve afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento
determinado por factores de muy diversos tipos. Puede ser físico, psíquico, económico, social, así como también por el ambiente natural o técnico. Las víctimas pueden ser de diferentes tipos. Habíamos hablado al principio, ¿verdad?, de que para que la victimología sea considerada ya como una doctrina, con sustento científico, una teoría, se tuvieron que seleccionar los tipos de víctimas, eh, eh, separar o clasificar en forma sistemática. Esto a través de estudios. Y se llegó a esto. Por ejemplo, Landrop Díaz en 1998, él hizo una clasificación de víctimas. Por ejemplo, el número 1, las víctimas no participantes, también denominadas enteramente inocentes e ideales. Son las víctimas que sin medir la intención de la otra persona es víctima. Víctimas participantes o facilitadoras deliberadamente se colocan en posición de serlo. Por ejemplo, salir a caminar a la madrugada, ¿verdad? Y en una zona de alto riesgo donde ocurren robos o asesinatos, entonces uno se está exponiendo, o sea que uno está facilitando ser víctima. Víctimas familiares. Aquí se tiene en cuenta la relación entre víctima y autor. Se trata de una especial condición que los supuestos de vulnerabilidad convivencial o doméstica. ¿Qué quiere decir eso? De que, de hecho, que un relacionamiento familiar coloca en posiciones muy delicadas, ¿verdad? Entonces, se les clasifica víctimas familiares justamente cuando hay disculpen, voy a enchufar disculpen, cuando hay un familiar. Después están las vivas. Son víctimas de delitos que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos. El titular no es una persona. Por ejemplo, delitos financieros, fraudes, delitos informáticos, colectividades. Puede ser el mismo Estado también. Bueno. Están las víctimas especialmente vulnerables, relacionados con características personales y sociales fundamentalmente. Por ejemplo, edad, niños, ¿verdad? O ancianos que están en una situación vulnerable por su condición personal y por su condición social. Habla, por ejemplo, de los grupos, de las minorías, por ejemplo, étnica o, por ejemplo, la comunidad de homosexuales y personas en situaciones de vulnerabilidad que suelen ser víctimas de la propia sociedad también. Víctimas simbólicas. La victimización tiene lugar como objeto de lesionar determinado sistema de valores, partido político o ideología a que la víctima pertenece. Víctimas, por ejemplo, las víctimas simbólicas son cuando hay la pelea, por ejemplo, entre los partidos políticos. Uno trata de desbaratar eso de las ideologías que tiene, ¿verdad? Después están las falsas víctimas, que por diversas razones, con el fin de obtener algún beneficio económico, emocional o fingir de que se quedó mentalmente enferma, denuncian un delito que nunca tuvo lugar. Entonces, esta es una de las clasificaciones que vamos a encontrar en el material que yo les voy a proveer, que es un material que es de victimología. El capítulo 1 es lo que yo les voy a enviar para que ustedes puedan leer. Obviamente que ahí está mucho más amplio y mucho más específico lo que ahora yo les dije. Bueno, pero ¿qué pasa con las víctimas? Nuestro trabajo como peritos forenses con estas personas es demasiado importante, porque al hacer la evaluación de las supuestas víctimas dentro del ámbito penal, por ejemplo, acá en Paraguay, el que denuncia un hecho punible, sea delito o crimen,
quedan como supuestas víctimas, ¿verdad? Y dentro de esa figura hay varias víctimas falsas o denuncias falsas, ¿verdad? Pero como que fueron ellas las que denunciaron, quedan como supuestas víctimas y el otro, el denunciado, queda como supuesto agresor. Entonces, cuando se inicia una investigación fiscal, ¿verdad? Dentro de lo que se cometió un hecho punible, crimen o delito, y que van a requerir de nuestro trabajo pericial, por ejemplo, cuál es el daño, el alcance que tuvo como consecuencia ese hecho, entonces ahí también ese trabajo va a aportar para poder saber si esa víctima es real o en qué situación, cuál es de la clasificación de las víctimas nosotros le podemos poner, ¿verdad? Entonces, en los casos de abuso sexual, por ejemplo, tenemos instrumentos de credibilidad del testimonio. No es que nosotros tenemos que adivinar si miente o dice la verdad, porque la verdad verdadera nosotros no podemos saber, ¿verdad? No somos adivinos, pero sí podemos, hay instrumentos científicos a los que podemos recurrir para poder determinar la credibilidad del testimonio de la persona que viene como supuesta víctima. Entonces, es demasiado importante que nosotros conozcamos los tipos de víctimas que hay y quiénes son víctimas y en qué situaciones para poder colaborar con esa investigación. Porque es muy triste de que, y tuvimos casos en la que alguien que es más vivo se adelanta, hace la denuncia y queda como víctima, mientras que realmente es una víctima falsa. Y si nosotros le tipificamos que porque es víctima, decimos sí es víctima y le ponemos en esa situación, entonces podemos cometer errores garrafales. Por eso habla de supuestas víctimas. Hasta que a la condena salga o que todo ese proceso termine de investigación, termine, son supuestas víctimas y supuestos agresores. Bueno, entonces nosotros vamos a ver, ¿verdad? Ahora se vio y en el material tienen algo más extenso. Vamos a ver lo que son los supuestos agresores o los que cometieron el delito y cómo se hace ese trabajo. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan entendido, ¿verdad? Pero vamos a encontrarnos con este nuevo sistema como para poder aclarar las dudas que tienen. Hay un nuevo sistema que nos están dando como para poder tener un acceso más directo con ustedes y poder aclarar las dudas. Bueno, muchísimas gracias.